Formato podcast. Historias con voz propia. Oye, va a ser verdad eso de que uno no valora las cosas hasta que no las pierde, ¿eh? Qué a gusto se está en la presentación, haciendo la presentación inicial de Pan de Marketing. Bienvenidos y bienvenidas a Pan de Marketing, el podcast donde hablamos, ya sabéis, con gente súper interesante del sector del marketing y las ventas, de marketing más ventas, de ventas con marketing, de ventas, bueno, un poquito de todo mezclado. ¿Y por qué digo esto, Capi Herrero? Porque, bienvenido, me la liaste en el último programa. No lo recuerdo yo. ¿Por qué? Cho, hombre, aquí, en lugar de dejarme presentar a mí, se me coló un tío que venía de Elche, casualmente, a presentar. ¿Pero esto qué es? Ya sabes, empiezan a capitalizarnos ya las buenas ideas de nuestro podcast y quieren liderarlo. ¿Sabes qué es lo peor? Que Santos tiene mejor voz que yo y habla muy bien. Y lo hizo muy bien. Entonces, ahora Eso yo me sí, siento aquí pequeñico. eso sí, verás que lo hizo muy bien, pero honestamente me quedo contigo, Chema. Bueno, ¿Eh? anda. Me vas a tener que compensar más que con esto. Me tienes que traer un pedazo de tema al programa de hoy para compensar. Bueno, pero entonces mira, me lo has puesto muy fácil, ¿Ah? porque hoy vamos a hablar de un tema novedoso, porque todavía no lo hemos tratado, no lo hemos hablado. Creo que es una forma completamente diferente de entender lo que es el marketing. Y, joder, Chema, yo tengo ganas de empezar ya con ello, Oh, la verdad. bueno, oye, suena bien, suena bien. ¿Me lo cuentas o no lo cuenta este Nos invitado? lo van a contar una persona que sabe infinitamente mucho más que yo. Y mira, si vamos a tomar el cafelito, salimos, nos quitamos el delantal, te la presento. Venga, aupa, aupa. Oye, por cierto, una curiosidad. ¿Te has fijado que este chiste que antes cuando lo hacíamos en audio quedaba muy bien, ahora que lo hacemos en vídeo queda muy ridículo porque no cambiamos ni de sitio ni nos quitamos ningún delantal? Joder, coño. Nada, fácil solución, Chema, tienes que Siento poner un romper, efecto. Tienes que siento poner un romper la efecto. magia. Bueno, ya haremos algún montaje. Hecho. Venga, ¿qué pasa, Bueno, la invitada? pues sí, sin más. Tania, hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues mira, te había dicho de que te tomaras un café y demás, pero me ha roto toda la historia ya, Chema, con toda la razón del mundo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos apunta, ¿no? Chema, ¿qué te parece? Oye, pero a ver, ahora me haces la presentación de Tania para contar su experiencia y demás, pero ¿me podéis hacer un pequeño spoiler de esa novedad de marketing y ventas que me vais a contar? Pues mira, el spoiler lo voy a hacer yo, porque ya no voy a hablar más, porque quiero Bien. que todo lo capitalice Tania. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando hace ya un par de meses, decir, joder, oye, la panadería no va muy bien, pero ¿qué te parece? O estuvimos pensando los dos si nos posicionamos en tal vez unos clientes más VIP, en el que podamos hacer Ujú. acciones específicas y concretas El para ellos. B2B, sí, saltar al Correcto, B2B, sí. correcto. Y lo dejamos ahí, pues, en el mundo de las ideas, y como siempre suele ocurrir, no lo hemos llegado a trasladar a la realidad, ¿no? Y el otro día tuve la suerte de encontrarme con Tania por la calle y digo, no me lo puedo creer. Y le estuve contando cuál era nuestra película y dijo Tania, oyes, contar con nosotros. Y mira, y ya pasó y te la presento directamente. Qué Que bien, qué es bien. Tania, mira, Tania González, ella es el responsable de marketing y comunicación de MEA, pues te diría que de una de las compañías de software más importantes que puede haber a nivel mundial, de Neoris, ¿no? Ujú. Y bueno, ya tiene un bagaje dentro de la organización de más de 10 años, capitalizando lo que es el área de marketing. Te puedes imaginar pues las experiencias que tiene y el background que realmente nos puede aportar. Y este es un tema en el que ella pues tiene un conocimiento pues fantástico. Y, joder, y sabes que nos gusta siempre pues contar con las mejores personas y en este caso va a ser con Tania. Qué bien, qué bien. ¿Sí? Pues bienvenida, Tania. Nada, estoy súper contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero daros la estrategia que necesitáis para vuestra panadería. Pues mira, pues seguro que sí. Y la primera, dando pie a lo que estaba comentando Chema, ¿qué es esto del ABM? Cuéntanos un poquito más en detalle, ¿para qué se utiliza dentro del marketing? ¿A quién va dirigido? Si esto es para el B2B que ha comentado antes Chema. Danos un poquito de pistas. Venga, pues os voy a contar.
El marketing ABM, como bien su propio nombre indica, si lo traducimos, es marketing basado en cuentas. Es una estrategia, como muchas otras dentro del marketing B2B, lo que haces es poner a tus cuentas clave o lo que decías un poco, Capi, esos clientes VIP, ponerles en el foco. Está empezando a resonar mucho últimamente este tema porque creo que en el B2B nos hemos dado cuenta de que es una estrategia de las que mayor ROI nos aporta, pero bueno, que sepáis que nació en torno al año 2000, o sea que podríamos decir que es de la generación Z. Pero bueno, evidentemente desde los 2000 hasta ahora ha evolucionado muchísimo, ahora tenemos un montón de herramientas que antes no teníamos, pues de CRM, de automation marketing, de análisis de datos, con lo cual, bueno, a cómo lo conocemos hoy en día no tiene nada que ver con cómo nació, ¿no? Y un poco el nacimiento, yo creo que la personalización, esto siempre se ha enfocado, el personalizar el contenido de marketing ha sido algo más del B2C, creo que en determinado momento el B2B se empieza a dar cuenta de que también necesitan personalizar sus estrategias y sus campañas, y que mejor que nació hoy el plan, las estrategias ABM, ¿vale? Que al final lo que hacemos es, en lugar de dirigir campañas a un mercado más amplio, más masivo, tratamos a cada cuenta o cada cliente como si fuera un mercado individual, trabajando en un plan de marketing específico para ellos, lo que nos da muchísimo foco, los recursos están totalmente dirigidos y te puedes centrar en realmente lo que requiere tu esfuerzo y te va a aportar valor. Lo que pasa que, por lo que te estoy entendiendo, Tania, de hacer planes de marketing o acciones específicas para todos los clientes, me entra un temblor. ¿Cuántas personas se necesita? O mejor dicho, ¿a qué tipología de cuentas se suele hacer esto? ¿A todos o aparte? A ver, tienes razón en lo que dices, es muy complicado, es un esfuerzo brutal, porque ya no es que hagas un plan de marketing para tu compañía, es que estás haciendo un plan de marketing para cada cliente. Evidentemente se suele hacer con cuentas muy grandes, yo diría que lo manejable depende un poco del equipo, pero bueno, no sé, entre 10, 15 cuentas puede ser bastante manejable. Si tienes un super equipo de marketing de muchísimas personas, evidentemente ese número se puede incrementar, ¿vale? Pero bueno, la idea es trabajar con un número reducido de cuentas que al final pongamos un poco la regla esta del 80-20, ¿no? O sea, que el 80% de nuestras cuentas nos den la facturación, o sea, perdón, el 20% de las cuentas nos den el 80% de facturación, ¿vale? Entonces, bueno, el foco debería de ir en ese 20% de cuentas que para nosotros serían las clave. Pero claro, igual me estoy adelantando yo un poco, claro, cuando hablas de hacer un plan de marketing para cada cuenta, vale, puedo entender el coste en recursos que lleva y el beneficio que trae, ahora hablamos un poco más, pero claro, un plan de marketing cuando se hace para un mercado, no para una empresa en concreto, incluye la fase de captación. ¿Cómo ese plan de marketing incluye el voy a captar a esta empresa o entiendo que es en el momento en que ya entra como cliente? A ver, puedes trabajar en planes ABM y estrategias ABM para captar un cliente. Lo que pasa que, evidentemente, para hacer este esfuerzo necesitas mucho análisis previo. Entonces, lo ideal es hacerlo para una fidelización de cuentas que ya conozcas, que tengas un histórico de ventas, que sean tus clientes. ¿Se puede hacer para atraer nuevos clientes? Por supuesto que se puede hacer. Siempre teniendo en cuenta que va a ser una estrategia a largo plazo y que el esfuerzo que requiere es bastante grande. Entonces, así sí, en mi cabeza que me sigue resonando, ¿no? Dices que hay que hacer un plan de marketing para cada una de estas cuentas. ¿Cómo también está estructurado el equipo de marketing o el equipo incluso comercial? Me explico. Es decir, tenéis un product manager, tenéis un account manager, tenéis un equipo específico de marketing para estas y cada una de las cuentas. ¿Cómo lo tenéis o cómo tú consideras que debe estar eso organizado? A ver, lo ideal creo que es que hubiera un equipo de marketing especializado para cada una de las cuentas. Siendo realistas, la verdad es que no es algo muy factible. Entonces, bueno, aquí es fundamental también que el equipo de marketing trabaje con el ABL, el Account Business Leader en este caso, y marketing y comercial en este tipo de planes y estrategias tienen que hablar el mismo idioma. O sea, o hablan el mismo idioma, trabajan codo con codo y colaboran, o si no, la estrategia me parece que no tiene mucho sentido.
Pues Chema, que me ha salido la palabra santos porque era lo que nos comentaba, no porque presentara a él, no te lo tomes a mal, digo, ya Chema. Está, ya me ha cambiado. No, porque decía lo mismo que está comentando Tania, de que al fin y al cabo los equipos comerciales y los equipos de ventas tienen que hablar el mismo idioma, tienen que estar perfectamente alineados. Entonces, mira, Tania también lo suscribe. Y otra cuestión más, Tania, porque a ver, siguiendo aquí, es que me ha roto la cabeza con este concepto, Tania. Yo me imagino, yo tengo nuestra panadería, la gran panadería, porque entiendo que esto va más dirigido a compañías que realmente tienen un amplio presupuesto y pueden invertir, ¿no? Entiendo, ¿no? Es así, ¿no? Vale, pues entonces, Eso es, sí. Entonces pensamos en grande. Tenemos la gran panadería. Tania, qué suerte, Chema, nos vamos a hinchar a ganar dinero, tío. Bien, me gusta. No, eso también, ¿no? Para eso hemos montado el negocio. Entonces, Tania, yo me imagino, tenemos, por ejemplo, 5 clientes que vamos a ir bajo el paradigma o la estrategia de una BM, ¿vale? A cada uno de ellos. Los equipos, ¿tú recomiendas de que internos tienen que estar exclusivos para cada una de las cuentas o sí consideras que es interesante de que puedan trabajar de forma simultánea para tener mayor enriquecimiento desde el punto de vista de las acciones que se hacen con uno u otro y cuáles son las que funcionan? Vamos a partir de la base de que yo no soy partidaria de que alguien se encierre sus 4 paredes y solo vea solo su universo, ¿vale? Porque creo que es interesante, sobre todo en el mundo del marketing, tener un poco de amplitud en ese sentido. Se puede trabajar las estrategias ABM por cuentas, que estás dedicado a una cuenta, pero se puede trabajar, por ejemplo, también por industrias. Imagínate que en tu panadería dices, oye, yo me quiero enfocar, voy a empezar a dar servicios a cuentas y voy a servir, no sé, los desayunos o los panes en X clientes. ¿Cómo hago esa selección de clientes? Bueno, pues quiero que sean empresas que mínimo tengan 1000 personas, presencial en la oficina, que tengan sede en Madrid, en Barcelona y en Málaga, ¿vale? O sea, puedes trabajarlo a nivel cuenta o puedes trabajarlo también a nivel industrial. Oye, pues si de esas clientes que he seleccionado, 3 son de un sector determinado o 3 tienen unos servicios determinados, también puedes hacerlo así. O sea, que haya un equipo más enfocado a conocimiento industrial, si quieres decirlo así. Y luego, por supuesto, se puede hacer también un equipo cross si tienes un número manejable de ventas, un equipo que pueda trabajar con el equipo comercial, que normalmente sí que está más especializado, y que sea un poco cross a todas las cuentas. Ok. Bueno, curioso. Al fin y al cabo, es actuar casi como una agencia, ¿no? Porque tienes como micro clientes en el que pueden ser esas cuentas nominadas o pueden ser esos sectores que estás comentando, ¿no? Entonces, interesante la función en ese sentido. Entonces, ya me va encajando. Por lo que te he entendido, Tania, va más dirigido o se puede sacar mucho rendimiento a un mercado B2B en el que te concentras en un número de clientes o en unas industrias concretas y determinadas y vas haciendo acciones específicas para cada uno de ellos y que, bueno, que es importante tener ese cross o ese aspecto transversal del punto de vista de lo que es el conocimiento. Eso es. Para bajar un poquito más en harina, nunca mejor dicho. ¿Cuáles serían los pasos claves para crear un plan o una estrategia ABM? Bueno, pues a ver, vamos a partir también de que las empresas que hagamos los planes ABM vamos a tener distinto nivel de madurez. Ese nivel de madurez nos va a indicar que nos metamos directamente a un paso y que nos saltemos los anteriores o que empecemos en distinto punto del proceso, ¿vale? Pero yo os voy a contar el proceso entero como si fuéramos... Yo me acabo de incorporar al equipo de la panadería, ¿vale? Estás contratada, estás contratada, Tania, estás contratada. Yo estoy aquí con la libreta, por cierto. Entonces vamos a empezar de cero porque vamos a cambiar la estrategia, ¿vale? Entonces creo que lo primero ahí es definir un poco cuál es tu cliente ideal. Pues un poco lo que hablábamos. Oye, me voy a enfocar a cuentas que sean, imaginaros, pongo un ejemplo del sector retail. Retailers que tengan más de 100 puntos de venta físicos y que además estén en toda Europa, ¿vale? O que sea multigeografía por lo menos y que no me quede solo en España. Entonces, ese primer paso
es importante para definir cuál es tu cliente ideal, porque después vas a hacer la selección de cuentas, que es el paso más importante que puedes hacer en un plan ABM. Pensad, hablábamos antes del esfuerzo que requiere. Si no haces bien esa selección de cuentas, todo tu esfuerzo, nada, cero ROI y merece cero la pena, ¿vale? Entonces, ese sería el paso más importante. Las cuentas, lo que decíamos, tienen que tener el potencial suficiente, el esfuerzo tiene que merecer la pena. Y ahí volvemos un poco al punto de que es súper importante que comercial trabaje con marketing porque tienen que complementarse en ese sentido, ¿vale? Y luego un poco, Chema, tú lo mencionabas al principio, al final sirve para abrir cuentas, sirve para cuentas que ya son clientes, tienes que tener un objetivo definido por cada cuenta. O sea, no es lo mismo que yo quiera ir a una cuenta a generar leads que a vender una solución nueva, que yo llevo trabajando ya años con ellos, pero quiero venderles una solución nueva que acabo de lanzar al mercado, o quiero venderle más a un mismo cliente que ya tengo. Incluso puede pasar que el objetivo sea mejorar la relación. Imagínate que has estado en un proyecto en el que la relación, bueno, por alguna cosa que esperamos que no suceda nunca en nuestra panadería, pero se ha visto deteriorada, y a lo mejor en esos meses tu foco es que mejore, que vuelva un poco esta confianza que tenía antes el cliente en ti, ¿vale? Entonces, es súper importante, por eso cada cuenta tiene sus acciones específicas, porque cada una va a tener sus objetivos y son planes completamente distintos, ¿vale? Capi, vas a... Sí, no, la verdad es que me está explotando la cabeza, porque claro, yo fíjate, desde mi ignorancia, claro, pensaba en una estrategia ABM y decía, bueno, pues vale, todo se lo catalogo de la misma manera, pero cada uno tiene su circunstancia, como tú estás diciendo, y lo que ya, claro, yo no había caído, o fíjate, yo pensaba decir, oye, pues este cliente entra en esta parte del funnel, pero realmente no es así, sino lo que lo marca son lo que tú estabas diciendo, los objetivos que te vayas a marcar con cada una de esas cuentas, y de ahí ya tú ya construyes, que claro, yo lo estaba pensando de una forma completamente diferente y no lo estaba canalizando bien, pero claro, tiene todo el sentido del mundo y de ahí ya sí crear lo que son todos los planes y no todas las acciones. O sea, que lo que manda son los objetivos para cada cliente. ¿Okay? Eso es, eso es. Y luego pensad también, te voy a complicar un poco más la ecuación, pensad también que hay perfiles diferentes dentro de una misma empresa. Entonces, es importante también trabajar en la definición de mensajes y de canales para cada uno. Hay mandos intermedios, hay directivos, hay involucrados. Yo, por ejemplo, que trabajo en el sector tecnológico, no es lo mismo, o sea, son mundos distintos hablar con una persona de negocio y con una persona de tecnología. De hecho, hasta hace años casi que eran enemigos. Entonces, tu producto se lo tienes que vender al de negocio, al de tecnología, O sea, eso, tú eres el supplier, o sea que ahí tienes que adaptar un poco tanto el mensaje como el canal. Y luego también hay distintos rangos, por ejemplo, y canales de comunicación. Oye, con unos te funcionará una campaña de email marketing o una campaña digital en redes sociales, con otros te va a funcionar más el one-to-one y con otros invitarles a un evento en el que puedan ver físicamente una demo de tu solución, por ejemplo. O sea que ahí lo complicamos también más porque hay más interlocutores, no nos estamos dirigiendo a un cliente concreto. O sea, entonces en esta línea, Tania, veo, muchas veces nos surgen o me surgen a mí dudas a medida que hablo o que charlamos en los diferentes episodios, de realmente si la teoría de que aprendes en los conceptos marketingianos y luego tienen sentido, ¿no? Y te vas dando cuenta que sí. Entonces, y uno de ellos es lo que tú estás diciendo de lo que son el mapa de poder, ¿no? O la fotografía dentro de tu cliente de quiénes son los diferentes roles que desempeña cada uno de ellos. Yo me acuerdo cuando te decía, no, es que esto es muy clave, que lo tienes que pintar, lo tienes que tener muy definido. Digo, bueno, una pérdida de tiempo, esto queda muy bien, pero no. Pero ahora me estoy dando cuenta de que en esa magnitud de tipo de clientes que te vayas a mover, veo que es fundamental, ¿no? Tenerlo claro y compartirlo y saber en qué idioma y lenguaje tienes que hablar con cada uno de ellos, porque entiendo que las necesidades de cada uno de ellos eran diferentes. Claro, las necesidades son diferentes. Os ponía el ejemplo, por ejemplo, de negocio y tecnología. Es que son mundos distintos. Uno necesita a lo mejor herramientas nuevas, optimizar sus procesos y al final de negocio lo que le importa es, oye, ¿qué voy a sacar de esto? ¿Cómo lo aplico a mi negocio?
Y aquí que decías que nos gustan mucho los términos que aprendemos cuando empezamos a estudiar marketing, empieza a difuminarse el ejercicio de hacer un buyer persona, porque antes, imaginaros que si vendemos, no sé, zapatillas de deporte, antiguamente decíamos, oye, mi público objetivo son personas entre 25 y 40 años que vivan en núcleos urbanos, etcétera, ¿no? Y ahora tú tienes nombre y apellido. Claro. Entonces, no, es no más afinado, pero... Claro. No, es perfecto. Lo que tienes que hacer es averiguar cosas sobre esa persona, entiendo, ¿no? Es Eso lo que tú es. hablabas antes de la fase de investigación. Claro, esto ya no lo llegas en investigación de mercado, esto es investigación de sujetos. Es investigación personal, Claro, porque al final es Claro, es muy curioso, ¿no? Porque estamos hablando, o sea, entiendo que es un mecanismo para empresas con pocos clientes potenciales, pero de mucho volumen. Con clientes muy importantes, con una facturación y con una interacción y venta continua de servicios entre una empresa y otra. Pero claro, dices, estamos hablando de megacompañías, pero lo estamos llevando a una relación lo más interpersonal posible. Es que me parece muy, muy paradójico, ¿no? Es oye, que tú, fulanito de tal, que estás ocupando este puesto de negocio en la empresa cliente, tienes que confiar absolutamente en fulanita de cual, que está en la empresa proveedora, que es tu mano derecha. O sea, tienes que estar sentado en vamos, al lado de tu cliente todo el día, entiendo. Claro, y de hecho estos planes, este tipo de planes, tiene que tener muchísima flexibilidad porque te pueden cambiar el organigrama de un día para otro. O sea, imaginaros, por ejemplo, que mis cuentas clave son entidades del sector público. Y entonces de repente hay elecciones y me cambian las personas, los tomadores de decisión, ¿no? Entonces te cambia la foto, tienes que volver casi a trabajar. La empresa como tal o la organización como tal sigue siendo tu cliente, pero la persona es otra distinta. Entonces yo creo que ahí es súper importante la flexibilidad. Claro. Y entonces estás hablando, bueno, lo estás pintando muy bien. Entiendo que realmente esta estrategia pues tiene muchas ventajas, ¿no, Tania? ¿Cuáles son para ti las que destacarías? Y por qué decir, joder, si realmente debéis optar por este tipo de estrategias que más de, tal vez voy a decir tradicional, ¿no? Aunque tal vez no es la palabra correcta, versus a hacer, mira, marketing para todos, todo mi ecosistema de clientes. Pues a ver, como todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿eh? Nadie os va a vender la fórmula mágica, pero bueno, yo creo que la principal ventaja es esa personalización. Cuando tú personalizas los canales, los mensajes, las acciones, estás mejorando la experiencia de tu cliente. Si te pones en el punto de vista del cliente, le vas a generar confianza y va a decir, jo, esta gente me entiende, ¿no? O sea, entiende mis necesidades. Y entonces le puedes ofrecer un valor más real. Tiene un punto que para mí es súper positivo también, que es la madurez. Lo más normal, claro, estos son planes a largo plazo, entonces cada vez vas a ir conociendo más a tu cliente, vas a tener más histórico de ventas, vas a tener más información sobre él y más cercanía, con lo cual lo más normal es que la relación siempre vaya madurando, ¿vale? Y esto en un plan ABM es súper importante porque lo que decíamos, empezar de cero cuesta muchísimo más, ¿vale? Y aquí, Tania, tú le decías desde el punto de vista que es un problema cuando al cliente te cambian los interlocutores, pero también es un problema internamente para la compañía en cuestión de que se te vaya la persona que realmente está haciendo esa account manager o cualquier otro tipo de acción. Porque aunque lo tengas todo volcado en el CRM, lo tengas todo compartido, la confianza que han generado entre esa persona cliente compradora y tu exponente, uno de tus exponentes dentro de la organización, ostras, eso es difícil de luego volverlo a conseguir, ¿no? Eso no es una desventaja o un gran reto para la compañía en cuestión de decir, a estos perfiles los tengo que retener sí o sí, como Es que sea. eso te iba a decir, porque el poder, la importancia que esas personas adquieren dentro de la organización les pone en una posición casi de negociación súper ventajosa a la hora de prácticamente renegociar sus condiciones con la empresa. Entonces, claro, no sé cómo se gestiona esto. Tienes que tener un equipo muy comprometido y muy bien cuidado, claro.
No deis ideas, no deis ideas. Pero bueno, no, pensad que los planes, en un plan ABM hay acciones específicas y hay acciones escalables. Lo más normal es que, evidentemente, el ABL es el responsable de la cuenta, ¿vale? Pero hablábamos de una magnitud de planes y una magnitud del tamaño de las empresas. Lo más normal es que haya más de un interlocutor, o sea, que no solo sea una persona la que tiene el contacto. No solo se hacen acciones one-to-one, o sea, también hay acciones corporativas en las que le invitas un poco más a los eventos en nombre de la empresa o las campañas las haces también en nombre de la empresa. Entonces, bueno, hay que encontrar ahí un equilibrio. Yo creo que es un mix, ¿eh? O sea, nada es absolutista. Entre la relación que evidentemente estás desarrollando con una persona, pero bueno, que también como empresa conoces al equipo, te ganas la confianza. Entonces, bueno, ahí hay que encontrar el equilibrio, pero bueno, no creo que sea tampoco tan extremadamente difícil si ajustas bien las acciones del plan. No, sí. Porque yo iba a decir, digo, mira, ya tengo mi nuevo rol, me voy a hacer duro para que no me quite ni con agua caliente ahí directamente. En otra línea también estabas comentando antes, Tania, el ROI, el famoso ROI. ¿Ese tipo de acciones realmente son justificables porque su ROI es mucho más alto que cualquier otro tipo de estrategia? A ver, el ROI es más alto, pero por una sencilla razón. Tiene trampa también, ahora os lo cuento. El ROI es más alto porque los esfuerzos están dirigidos. Entonces yo dejo de hacer campañas más masivas, si queréis, y me centro en el cliente. El foco nunca va a estar en tu producto, en tu servicio, va a estar siempre en el cliente. O sea, yo no digo, oye, tengo esta solución que se llama X y entonces voy a ver quién la compra. No, voy a mi cliente, veo qué es lo que necesita y de todas mis soluciones o mis servicios veo qué es lo que le puede encajar. Entonces, el foco siempre va a estar en el cliente. Eso hace que el ROI, evidentemente, no eches tantas balas fuera, por así decirlo. Ya. ¿Vale? Pero el truco que os decía, y esto, claro, es que no nos escuche nadie. ¿Cortamos o no? Dinos el truco, dínoslo. No, el truco es que en un plan ABM es súper fácil medir el impacto, porque piensa que todas las acciones las estás haciendo para una cuenta. Entonces, tienes los objetivos hechos, tienes todas las acciones y sabes lo que has invertido en cada acción para cada cuenta. Entonces, es tan fácil como medir. ¿La cuenta ha crecido, no ha crecido? ¿Tengo nuevos buyers dentro de la cuenta? ¿No los tengo? ¿He conseguido incrementar mi porcentaje de negocio? El índice de fidelización, esta persona viene más a mis eventos, viene menos. Entonces, es súper fácil de medir en un plan ABM el ROI, más allá de que, evidentemente, lo que decíamos, ¿no? Al estar el esfuerzo dirigido, suele tener mucho mejor ROI. Sí, con lo bueno y lo malo que eso tiene, claro, porque se ven las carencias mucho más rápido. Totalmente. Si no se llega a cumplir cierto tipo de objetivos, pues claro, también te das cuenta más rápido y puedes reaccionar, con lo cual, bueno. Claro, yo creo que en el marketing es muy importante la capacidad de reacción, ¿eh? Y hablábamos antes de cuando estudiábamos antiguamente marketing, no sé si os acordáis, cuando hacíamos planes de marketing, era tu Biblia para trabajar a lo largo del año. O sea, este es mi plan de marketing y con esto hoy vamos hasta el 365 días, ¿no? Pero trabajamos en un entorno en el que evidentemente eso tuvo que cambiar ya hace muchos años. Hablábamos de la flexibilidad, o sea, hay que tener esa capacidad de reacción, esa capacidad de revisión y cuando se empiezan a ver esas cosas que funcionan menos, pues corregirlas, pero casi en el momento, o sea... Claro. Y hablabas de que, claro, todo está muy focalizado. ¿Se mide o se tiene en cuenta el coste de oportunidad? Me explico. Si al fin y al cabo destinas todos tus esfuerzos a tenerlos con los clientes que tienes nominados, pues dejas de otras acciones de hacer para otros clientes B o C, no sé cómo se catalogan, Tania, y a lo mejor ahí podrías contener otro tipo de oportunidades que te permitan o a lo mejor escalarlos al segmento A. No sé si ese coste de oportunidad también se tiene que tener en cuenta cuando defines una estrategia ABM. A ver, has dicho muy bien lo de I, B o C, de hecho normalmente se suelen catalogar así, A, B, C. A ver, no es que salgan, o sea, no es que en marketing nos olvidemos de este tipo de cuentas, ¿vale? Tipo, oye, me centro en mis top 10 y a los demás les olvido.
piensa que va a haber muchas acciones, las que mencionábamos antes, que son escalables, que pueden ser secciones industriales. Pues, por ejemplo, imaginaros, ahora que está la semana que viene, como va a ser el mobile, que lo tenemos un poco fresco el tema, ¿no? Yo puedo hacer una acción específica con un cliente de telecomunicaciones porque sé que quiere digitalizar su call center y entonces hago una campaña específica para ellos y eso está en mi plan ABM. Ahora bien, yo voy al mobile, que es una acción más sectorial o más industrial, y yo voy a seguir teniendo contacto con mis otros clientes, voy a seguir haciendo acciones con ellos, voy a seguir evidentemente trabajando en su negocio, ¿vale? Lo que pasa que digamos que pierden un poco, es como tener clientes normales o más usuarios normales y clientes muy VIP. O sea, que no son excluyentes. Y fíjate, yo me quedo, por lo que tú estás diciendo, que realmente es tratarle de manera especial, de que le hagan la experiencia wow, en el que ante cualquier circunstancia, pues antes de que llamen ya tienen la respuesta, ¿no? O sea, lo estoy llevando a máximo, ¿no? Pero entiendo que debe ir así, ¿no? Esa personalización que realmente se ofrece en cuanto al servicio, ya me refiero a este tipo de cuentas. Eso es, si nos fuéramos a un B2C, por ejemplo, sería como al cliente que tratas como de manera super VIP, o sea, tus esfuerzos van hacia ellos, les cuidas más, evidentemente, quieres ganar más confianza y el trato con ellos pues es distinto. Sí, pero a mí me gusta esto último que has comentado, ¿no? Esa flexibilidad, o mejor dicho, compatibilidad, ¿no? Que pueden haber modelos mixtos. Incluso a mí se me ocurre en cualquier empresa que trabaje el B2B y que tenga un sistema más tradicional de marketing, no basado en cuentas, sino un equipo para todo su marketing y ventas, pero que de repente consigue una cuenta importante o que está en disposición de conseguirla, puede apostar por crear ese equipo internamente y decir, oye, vosotros focalizaros más en esto, y tiene al resto de empresa funcionando tal cual y a una parte de la empresa funcionando con las cuentas importantes. O sea, creo que pero es complicado, ¿no? Tener esa cintura, supongo, pero me parece súper interesante. Y ahí, Tania, perdona que os interrumpa, es que me viene otra vez otro bombardeo de cuestiones y de dudas. Joder, como son acciones tan específicas, tan concretas, los perfiles de personas que debe de contratar esa compañía difieren. No lo quiero menospreciar porque parece que me está quedando muy mal de que el resto de profesionales del marketing no hagan nada, ¿no? Al revés, faltaría más, ¿no? Pero ¿se busca un perfil muy concreto y muy determinado? No, yo creo, mira, lo has definido muy bien cuando decías el tema de una agencia. Al final trabajas como una agencia. Tienes lo más normal, o yo por lo menos desde mi experiencia, hay un equipo de email marketing, hay un equipo de social media marketing, hay un equipo de marketing de contenidos. Ahora bien, sí que tiene que haber una persona que sea la que más cerca trabaje con comercial, que sea capaz de hacer esa estrategia y tener un poco la visión completa, más allá de las áreas un poco específicas. Y aquí también hablamos de las personas. Antes has citado algo de la tecnología. ¿Qué papel juega aquí el tema de la tecnología? Para, sobre todo, entiendo que hay mogollón de insights a lo largo de ese puntos de contacto con este tipo de cuentas a lo largo del periodo o de la vida que tú lo estabas diciendo, porque entiendo que esos planes que tú estabas diciendo que eran a largo plazo, está también pensado para estos clientes que el lifetime sea bastante amplio, ¿no? Te dices un poco que cómo usamos la tecnología en los planes de ABM. Exacto. ¿Qué rol? Entiendo que te voy a decir que si la tecnología es importante, me vas a decir que sí por todo lo que estás comentando, pero ¿qué tipo de tecnología debes de tener en cuenta y cómo realmente debes de beneficiarte de ella? Vale, bueno, yo como soy del sector tecnología, si te dijera lo contrario, raro sería. Entonces, evidentemente la tecnología no solo en el mundo del marketing nos va a cambiar la vida por completo, sino nos la está cambiando ya, con lo cual sí, evidentemente aquí va a tener un rol también súper importante. Hay muchas herramientas, yo sin meterme mucho en la parte técnica o de herramientas, que seguro que hay gente muchísimo más experta que yo, hay muchas herramientas que te pueden ayudar en los distintos pasos del proceso, ¿vale? Pero un poco así por verlo a grosso modo. A ver, todo el tema de datos, de inteligencia artificial, lo que nos hace es que los planes ABM sean y vayan a ser muchísimo más predictivos. O sea, yo creo que casi llegará el momento en el que la inteligencia artificial va a saber antes que la propia empresa si va a comprar algo esa empresa o no. ¿En serio?
por patrones de comportamiento, o Qué sea... maravilla. Ahí ya me empieza a dar miedo, Tania. Es muy fácil, o sea, Ya. al final, entre el histórico que puede tener de que te conoce, o sea, todo lo que puedes saber de ti, hoy en día puedes averiguar casi prácticamente de todo. Los patrones de comportamiento que te puede diseñar, también vas a ver cuál es el momento adecuado para contactarte, y eso lo vas a ver personal, o sea, persona por persona. A Capi su momento ideal para que alguien le contacte para venderle algo será un momento, a Chema otro y en mi caso será otro distinto. Y yo creo que eso solo es la tecnología la capaz de hacerlo. Con lo cual yo creo que ahí, bueno, los temas de datos, de inteligencia artificial y predictibilidad nos van a ayudar mucho. Y un poco en línea con esto también la hiperpersonalización, ¿no? O sea, al final, que puedas tener esa capacidad de automatizar, yo creo que va a ser casi en tiempo real. Imagínate que un cliente interactúa con un anuncio tuyo en LinkedIn. Y en ese momento la tecnología es capaz, primero, de contactarle por otro canal, segundo, de enviarle la invitación a un evento sobre la temática que él acaba de comentar, y además avisa a tu equipo de ventas en el momento de que el cliente ha interactuado con eso. Es brutal, pero fíjate, con todo lo que estás diciendo, hacia dónde vamos es realmente a que a todo el mundo se le trate esté dentro de una estrategia ABM, porque con toda esa hiperpersonalización que pueda haber, que me quedo con el concepto que has dicho, vinculado con el tema de la tecnología, al fin y al cabo, el tratamiento o incluso las acciones van a ser específicas para cada cliente. O sea que se va a tender hacia ahí. Fíjate, Chema, y yo estaba perdido en este tema del ABM, macho. No, es que te da muchas ideas. empiezas a conectar cables, sí. Claro, Me o sea, al parece final súper- quedaros como clave eso, ¿no? Es la hiperpersonalización. Claro. Entonces, ahí la mezcla de la tecnología con la creatividad humana y el conocimiento el relacionamiento humano que tenemos es brutal. Entonces, yo creo que no sé si todos vamos hacia planes ABM, por lo que decíamos, Claro. requiere muchísimo esfuerzo y muchísima inversión, pero evidentemente donde merezca la pena tiene que ser así. Claro, sí, hombre, yo entiendo que el paraíso del ABM es una empresa que te facture millones de euros y que merezca la pena tener un equipo y que tenga un valor de vida a ese cliente que, no sé, te dure 4, 5, 10 años, tiene sentido, ese es el paraíso, esa es la situación perfecta de ir puliendo esa relación para que sea lo más óptima posible. Pero luego a mí se me ocurren miles de ejemplos de micro ABM, no sé cómo llamarlo, donde una empresa más modesta, más pequeña, con unos clientes no tan grandes ni tan fieles, sí que puede aplicar esto, con ayuda de la tecnología, entiendo, sobre todo, para mejorar su relación con dos clientes en concreto que le merece la pena cuidar y no perder, ¿no? O sea, hay magnitudes para todo al final, yo eso es con lo que me quedo. Claro, sí, y adaptación, ¿eh? O sea, lo que decíamos un poco también, Claro. los planes ABM se pueden adaptar. Esto nace como marketing basado en cuentas, pero oye, puedo hacer planes ABM que estén más enfocados a un sector concreto, a un grupo de clientes concreto, incluso agrupar a los clientes por X características, ¿eh? Oye, estas Eso empresas es. son similares, tienen servicios similares, facturación también, más o menos casi que evidentemente las necesidades van a ser siempre distintas, ¿vale? Pero bueno, sí que puede haber muchas similitudes que te pueden ayudar a simplificar este proceso de la ABM y que no requiera tanto esfuerzo para cada uno. Y ahí, Tania, ¿tú a qué tipología de compañías recomendarías que tendrían que apostar por una estrategia de estas características? A ver, es complicado porque tendríamos que tener muchísimos factores. Hay que tener en cuenta la madurez, los mercados en los que trabajas. O sea, no es lo mismo tampoco empresas que estén a nivel regional o que sean empresas globales. Pero bueno, el otro día me sorprendió, leía un dato hace poquito, no hace unas semanas, que había un montón de pymes que usaban planes ABM. Yo, desde mi experiencia, siempre lo he aplicado en multinacionales. Mi carrera siempre ha sido en empresas globales y multinacionales. Pero bueno, parece que las pymes están entrando también un poco ahí en ese terreno, ¿no? Pero bueno, básicamente cada empresa va a tener un servicio distinto. Yo creo que la clave está en evaluar, poner en una balanza, oye, ¿merece la pena el esfuerzo y la inversión que tengo que hacer con el potencial que tiene esta cuenta, sí o no? Y ahí pues habrá empresas a las que una no le merezca la pena una cuenta, pero sin embargo a otras sí, o sea que va a depender muchísimo de
de quién está en cada lado. Sí, es casi más una cuestión de estar preparados internamente para hacerlo que de tipología de empresa, ¿no? O de mentalidad, casi. Eso es, sí, Mm, sí. Y ahí lo más importante, pensad, lo que os decía un poco, para personalizar es el conocimiento y la relación. ujú. Y Sí, sí. y aquí, Tania, contando con tu experiencia en este ámbito, ¿podrías compartir con la audiencia? Bueno, lo digo para mí, sobre todo para aprender más, Tania, he puesto la excusa de la audiencia. No es verdad. Perdonadme por abusar de vosotros. ¿Algunos ejemplos que te hayan llamado la atención de, oye, joder, pues mira qué bien lo han hecho esta gente? Sin citar tal vez a lo mejor marca, lo que tú consideres, ¿eh? Vale, voy a intentar sacar fuera marcas, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, mira, en tecnología hay muy buenos ejemplos, en servicios también, y te diría que incluso hay empresas de restauración también que trabajan con este tipo de planes. Al final es que pensar que, claro, son sectores totalmente distintos, ¿eh? O sea, unos lo van a aplicar de una forma y otros de otra. Pero bueno, yo que vengo del mundo de tecnología y del mundo servicios, son dos sectores en los que se aplica muchísimo porque se ha visto que funciona. Mm. Oh, pero lo que tú estás diciendo en el mundo de restauración es verdad, me parece súper potente porque yo creo que toda la eclosión ahora mismo que hay de la restauración no es por la comida en sí, que está fantástica, sino por la experiencia del consumidor, ¿no? Entonces entiendo que en toda esa experiencia lo que son los planes APM tiene un impacto o podría tener un impacto brutal. Claro, al final marcabas ahí un poco la experiencia. Yo creo que hace años que nos dimos cuenta de eso, ligado, por ejemplo, también al mundo de eventos. Hubo una época que nos dio por hacer eventos como si no se fuera a acabar el mundo, luego vino la pandemia y nos cortó el grifo, ¿no? Pero la experiencia es súper importante en todos los ámbitos y al final la gente lo que recuerda son experiencias. No es ni el mejor producto, ni el mejor servicio, ni la persona que era más maja el que me lo vendía, ¿no? Al final es la experiencia que tengas. Con lo cual, sí, yo creo que cada vez más en sectores como ocio, restauración, pues que esa experiencia se está trabajando con muchísimo mayor foco. Sin duda. Pues, Chema, yo he sacado una clase magistral egoístamente, y perdonar otra vez que haya puesto la audiencia en Oye, pantalla. si quieres, Capi, ahora que este no lo subimos, y así nadie se entera, nos lo quedamos para ti y para mí. Mira, soy un poquito a veces malicioso, pero como os decir, tenemos una orientación total a nuestros oyentes y sería de muy mala persona si No. te dijera Por supuesto, eso, Chema, por supuesto, como por tal. supuesto. O sea que, pero no me tires la muleta, que a veces sabes que saco mi gym malo. Oye, Y no. cuidado que hay ahí, a lo mejor es una modalidad nueva, los podcasts de consumo individual. Oye, yo hago un podcast para una única persona. Hostia, Cuidado. pues Eso a lo mejor se pagaría bien. no, oye, pues mira, una nueva idea, Pero Una bueno, ABM, pues una especie de ABM también, en realidad. totalmente. Tania, yo me quedo flipado sinceramente, de lo que es el ABM. Tenía cierto conocimiento, pero vamos, nada que ver a lo que me has dado luz en esta charla. Y, jolín, no me gusta dejar pasar la ocasión y además que también se lo hacemos al resto de participantes y a ti con mayor motivo. Si decidiéramos en la panadería de decir, oye, sí, venga, vamos a aplicar lo que es una estrategia APM, para ti, ¿cuáles serían los ingredientes mágicos o esenciales que deberíamos de tener en cuenta para llevarlo a cabo? Vale, es difícil la pregunta, ¿eh? Te voy a decir el principal, que creo que es la paciencia. O sea, en los planes ABM, pensad que siempre son lo que buscamos en el B2B, son relaciones a largo plazo y de confianza, con lo cual la paciencia aquí, algunos la tenemos que desarrollar, seguro, más de la que tenemos, pero creo que la paciencia es súper importante. Y luego hay otro ingrediente que probablemente tenga detractores con esto. Para mí, la omnicanalidad es clave.
Hace años se puso de moda el marketing digital y de hecho yo tengo muchos compañeros de sector que cuando hablas con ellos te dicen, no, yo es que solo hago estrategias de marketing digital, porque ahí lo tengo todo, mis herramientas, mi CRM, mi herramienta de marketing automation. Yo creo que es esencial que lo presencial tenga cabida y que haya un mix, ¿no? entre las cosas y al final es que, bueno, es que la comunicación se puede dar de manera digital, pero al final el one-to-one, la relación, la confianza, necesitas que esté ese lado presencial. O sea que la omnicanalidad diría que es otra de las claves y, por supuesto, la flexibilidad que hemos hablado antes de ello. Pues puede haberlos, efectivamente, como tú dices, pero detractores de esta idea. Vamos a ver si nos abrimos un poquito. Lo digital mola, pero hay que salir de casa de vez en cuando. Totalmente. Yo voy a abusar de tu confianza, Tania. Me has dicho que el ingrediente, o nos has dicho que uno de los ingredientes es la paciencia. ¿Cómo se vende esa paciencia a la organización? Es decir, al fin y al cabo tenemos que cumplir unos ROIs, tenemos que cumplir unos objetivos. Plenamente de acuerdo contigo de que al fin y al cabo hay que tener esa paciencia, pero ¿cómo se vende, cómo se justifica internamente esa paciencia, Tania? Resultados, pero para ver los resultados también necesitas paciencia. Claro. Yo creo que es una cuestión de adaptarse. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar con planes ABM no empecé directamente con cuentas, empecé con una variación un poco enfocada a ABM, pero más por sector. Y después eso ya fue derivando a cuentas concretas. Entonces, bueno, yo creo que si nunca has hecho una estrategia ABM, no intentes cambiar de la noche a la mañana porque los cambios abruptos suelen ser más... no están muy bien vistos, pero creo que es importante que durante ese proceso haya un poco esa mezcla, ¿no? De no pasar de algo muy absolutista a otra cosa. Y luego es importante que tengamos en cuenta que las estrategias ABM no son excluyentes de otras estrategias, ¿eh? O sea, no tienes por qué dejar las que ya estés haciendo para incluir la estrategia ABM en tu plan. O sea, es compatible con inbound marketing, con social media marketing, o sea, con todo tipo de estrategias. Es, digamos, un complemento más o es donde vas a poner foco. Yo os lo cuento con un ejemplo muy visual, a mí que me gusta mucho dar ejemplos. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un sistema solar, ¿vale? El plan ABM sería el sol y todas las demás estrategias, tus contenidos, tus eventos, tu social media, va a girar alrededor del sol, ¿vale? Y son independientes, pero digamos que están orbitando alrededor de cuál es el core de tu estrategia. Muy visual, muy clarito. Pues oye, muchas gracias, Tania, por esta clase magistral, como dice Capi. Ya nos vamos con la libreta llena de ideas y probablemente de deberes, porque, oye, ¿por qué no ir metiendo el pie poquito a poco en esta forma de entender el marketing? Me gusta mucho porque al final es lo que contamos siempre aquí, ¿no? Que es que no hay una única forma de hacer las cosas y no hay que cerrarse a nada y hay que ser muy flexibles y creo que es la palabra que más veces has dicho, flexibilidad. Estamos muy de acuerdo con eso. Pues muchísimas gracias a vosotros. La verdad que ha sido un placer poder charlar este ratito y nada, para lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy. Espero que hablemos pronto. Seguro que sí, porque nos has dejado un par de temas ahí al final que me gustaría explorar, pero en el siguiente episodio. Sin duda. Pues nada, podéis encontrar a Tania vamos a dejar tu perfil, tu ficha de LinkedIn, si te parece, en las notas del episodio y así te pueden localizar. Y allí pues también os podéis encontrar tanto a Capi Herrero como a mí, Chema Martínez Pastor, y también a Formato Podcast si lo que queréis es hacer un podcast ABM es más complicado, pero podemos hablar de ello si queréis también. A lo mejor sacamos una cosa disruptiva, Chema, ya la has lanzado tú, o sea que cuidado. Bien. Voy a dar una vuelta. Pues nada, Capi, cerramos la persiana de la panadería. Hasta el próximo. Nada, y tanto que sí. Oye, muchísimas gracias a ti en particular, Tania, y a toda la audiencia que al fin y al cabo sois los que nos motiváis a seguir haciendo estos podcasts tan interesantes. Gracias a todos y hasta la siguiente. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Panadero soy, porque sé hacer pan y otros con placer se lo comerán. Siempre se empieza echando al agua sal, porque sin ella el pan soso estará. Panadero soy, porque sé hacer pan y otros con placer se lo comerán. La levadura no se debe olvidar,
si quieres que las barras se inflen de verdad. Panadero soy, porque sé hacer pan, y otros con placer se lo comerán. Esta es la harina, del trigo la saqué, la mezclo con agua hasta que se moje bien. Panadero soy, porque sé hacer pan, y otros con placer se lo comerán. Y ahora en el horno se cuece la cuestión.